De vuelta, listos para conversar. Esta mañana lo vamos a hacer con Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Hacienda. Ignacio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, encantado de estar contigo y la chuntamos no hacerlo presencial porque estaba difícil con la lluvia. Sí. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Hola Connie. Está difícil, sí. Ignacio, mira, hay hartos temas que queremos conversar contigo, reforma de pensiones, crecimiento económico, por supuesto, ¿no? Pero déjame partir, quizás no parecía como la pregunta que uno pondría primero, ¿no? Pero tiene un sentido, ¿no? Hemos visto este debate permanente y persistente y las trabas respecto de avanzar en una reforma al sistema de pensiones y dónde están más o menos parados o parapetados, si se quiere, los distintos sectores políticos. Pero en medio de eso apareció esta amenaza, ¿no? de tener reforma o si no retiro por parte de parlamentarios del PPD, más algunos independientes. Pero si eso sorprendió todavía más que un parlamentario de Convergencia Social, como es el diputado Gonzalo Vinter, planteara que si es que la oposición no va a permitir que las pensiones suban ahora, en ese escenario sería razonable iniciar el debate para un nuevo retiro, que no le parece descabellado. En el entendido de todo el daño que le provocaron los retiros a la economía, déjame preguntarte primero qué te parece que desde incluso el oficialismo ya hay algunos parlamentarios que estén pensando en que no es descabellado discutir un nuevo retiro. O sea, no sé qué te puedo decir, es incomprensible, es una irresponsabilidad impresionante. No me parece que no hemos aprendido nada, parece que todo vale. Además de ser un chantaje que raya con lo poco democrático, que es como decir, si no podemos hacer la reforma que queremos y que nos gusta, entonces vamos por un nuevo retiro. Vamos a dinamitar las pensiones si es que no nos aprueban la reforma que queremos. Eso no es una buena manera de conversar. Yo creo que hay que cuidar el nivel del debate. Lo hemos conversado en este programa con ustedes tantas veces y ustedes hacen un esfuerzo por ello. Y eso no lo cuida, lo tira para otro lado. Además, ¿sabes qué es lo que pasa? Que genera un daño a la confianza muy importante porque el gobierno y la coalición de gobierno ha hecho un esfuerzo importante por desdecirse de los retiros que ayer apoyaron. El propio presidente de la República yo creo que ha sido bien sincero en decir me equivoqué, fue un error. Apoyaron 4 y aprobaron 4. Y entonces cuando uno le da el beneficio de la duda y le cree, encuentra una declaración como la del diputado Vinter, que como que retrotrae la cuestión y que básicamente nos dice por un lado, a nosotros lo que más nos interesa ahora es poder subir las pensiones, eso te dice por un lado. Pero por otro lado te dice, pero igual estaríamos disponibles a un retiro, que es la mejor forma de disminuirla, ¿no? Claro. Y uno no puede ir al norte y al sur al mismo tiempo, una contradicción vital. Entonces, a mí me parece lamentable el nivel, me parece lamentable el populismo, la falta de seriedad y que no hayamos aprendido nada del daño que esto causó en materia de inflación, que todavía lo estamos pagando con un ajuste monetario importantísimo, en materia de acceso al crédito. Entonces, francamente, yo creo que es jugar con la ciudadanía, pero yo estoy seguro que la ciudadanía es mucho más inteligente que los políticos y ha aprendido, ellos sí, la lección de que esta política populista en el pasado que causa mucho daño. Y como ha dicho el ministro de Hacienda, un nuevo retiro sería dinamitar la economía y la recuperación económica. Ministro, Así que mismo ministro de Hacienda, desastre. Ignacio, mismo ministro de Hacienda que hoy día en una conversación que tuvo ahí con el mostrador dice que se han venido resolviendo diferencias en la dirección correcta y que pareciera que hay una visión más realista de que se puede llegar a lograr una reforma de pensiones. Entonces, déjame volver, porque me parece regio que Marcela haga un poquitito de sordo a esto, poniendo el tema de la discusión en la dirección en la que efectivamente parece estar encaminada. Pero solo para seguir haciendo el punto de que sí es descabellado lo que dice el diputado Vinter. Tú fuiste ministro de Hacienda en el momento que se tramitaron los retiros y el gobierno terminó en su momento también cediendo en un caso, oponiéndose en otro, etcétera. Pero hagamos la gran diferencia del momento en el que se dieron esos debates y que finalmente se terminaron perdiendo esas batallas en el Congreso por parte del Ejecutivo respecto del momento que estamos viviendo hoy día. O sea, uno puede hacer esa diferencia, pero sin justificar, porque tú eres testigo de que nosotros nos opusimos siempre a los retiros, incluso en ese momento. Yo siempre he sido un convencido de que todos los retiros tuvieron un carácter electoral, todos, independiente del momento. Y la prueba de eso, voy a dar 2 pruebas. El primer retiro, que fue el inicio de la puerta, que no se cerró más, como yo dije en su minuto, ocurre 40 días después de que habíamos cerrado el acuerdo COVID de $12.000 millones con la oposición, donde habíamos incrementado el IFE a 100.000 pesos, donde habíamos hecho una serie de cosas. Pues bien, 40 días después vamos con el primer retiro. Y el cuarto retiro, aprobado por la Cámara de Diputados, se produce en la víspera de la elección presidencial en que era candidato el presidente Boric actualmente. Entonces, si eso no es electoral, y es lo más electoral de todo, yo no sé lo que es. Y esto también
tiene este mismo carácter, además de este ribete de un chantaje si no nos aprueban la reforma que nosotros queremos, que además la Cámara rechazó, recordemos, que se aprobó la idea de legislar apenas, entonces vamos por los retiros. Una irresponsabilidad, apoyo 100% al ministro de Hacienda, apoyo además los buenos oficios y el esfuerzo que él está haciendo en materia de pensiones, porque así se trabaja en democracia, po, cediendo, buscando acuerdos. A veces se logran, a veces no se logran, pero eso no da pábulo para poner chantajes velados como este que son inaceptables, sobre todo por el daño que tiene. Y quiero decir una cosita más con y Juan Manuel, porque tú lo decías, siempre se han opuesto a esto, ya han bailado con la noticia impopular de decirlo, y yo los felicito. Pero a mí también me sorprende que hay periodistas que siguen cayendo en la lógica del populismo. Hace pocos días circuló y vi en un periodista famoso en su canal, Sepúlveda, Rodrigo Sepúlveda, creo que se llama, oye, haciendo una apología de un nuevo retiro. ¿Pero hasta cuándo? ¿Tampoco hemos aprendido nada los periodismos? O sea, subirse a cualquier hora porque es popular y después los costos los paga Moya, ¿no es cierto? Entonces, yo también creo que hay una responsabilidad bien gigante de los medios de explicar bien y no subirse a esta misma ola de que tienen algunos parlamentarios bien populistas que parece que no han aprendido nada. Ahora, en el entendido de que, por supuesto, esto es una situación que ya sabemos qué consecuencias le dejó a la economía, digo, por lo menos los que hemos tratado de entender un poco las consecuencias de los retiros, al mismo tiempo abren una caja de Pandora que a veces pareciera un poco difícil de cerrar, porque los retiros se aprobaron, como bien recordabas, con votos bastante transversales al final del día, y por lo tanto aquí, como escribía Paula Escobar el otro día en el Diario La Tercera, jugar con fuego, más todavía cuando estamos en un momento electoral, porque esto podría crecer como una bola de nieve. ¿Tú crees que tenga posibilidad real de avanzar un eventual retiro, ya para despejar este punto y avanzar hasta la reforma de pensiones, ¿no? Que es, por supuesto, el tema prioritario, ¿no? En esta conversación. No, yo creo que no, y espero que no, porque ha habido 2 intentos previos en este gobierno y se han rechazado, en circunstancias distintas a las actuales. Así que yo espero que no, pero también es cierto que se acercan las elecciones, y esto tiene un viso electoral, absolutamente, y algo súper popular. Por algo las cotizaciones son obligatorias y no voluntarias, porque si fueran voluntarias nadie Nadie cotizaría. cotizaría, claro. Entonces, mire, yo creo que acá hay que ponerse firme detrás de la gente seria del gobierno, como el ministro Marcel, no moverse de ahí, de la gente que tiene una vocación democrática, que entiende que las reformas nunca son las que uno quiere. A mí me tocó muchas veces ceder, a veces no se llega a acuerdo, pero así es la democracia y no se puede estar funcionando con estos suertes de chantajes velados, además poniendo arriba de la mesa una política tan nefasta, ya lo habremos aprendido, como los retiros, que es pan para hoy, hambre para mañana, amén de todos los problemas y costos que generan en materia de inflación, de incertidumbre, y en el mercado de capitales con los créditos. Eso, una última cosa para concluir. Todos estos ruidos no son inocuos, a propósito de si hay una chance de que esto se apruebe o no. Hay una probabilidad. Y esto le mete ruido al mercado, le mete ruido a la recuperación económica, le mete ruido a la economía, le mete inestabilidad, digámoslo con claridad. Por eso que es tan irresponsable incluso estar siquiera hablando de este tipo de cosas, y con estas propuestas francamente absurdas. Ignacio, hemos tenido en el debate un tránsito desde un proyecto del gobierno que mutó completamente desde las cuentas nocionales hasta lo que hoy día los tiene un tanto detenidos, que si bien no es lo único, pero pareciera así ser la gran piedra de tope. ¿Qué hacer con este 6% de cotización que se agrega al 10%, un poquitito más, ¿no? Que existe hoy? Y hemos visto distintos modelos, 3-3, hay quienes han sugerido tener un modelo de 5-1, como es el caso de Ricardo Lagos Weber. Hemos visto también al Partido Demócrata plantear de tener 4,2 más 1,8 que vaya a un seguro de longevidad para las personas mayores de 80 años, que otros dicen es muy difícil de financiar. Eh, Primero, ¿cuál te parece a ti que sería una fórmula más o menos razonable de resolver este entuerto sobre ese 6% de cotización adicional? A ver, yo creo que, como se ha dicho muchas veces, la PGU modificó la discusión que tuvimos años atrás, cuando yo era ministro junto a la ministra Saldívar, estábamos en un 3-3, pero no había PGU. Claro. La PGU le puso el equivalente 4 puntos de cotización a la solidaridad, por lo tanto, hoy día la discusión es distinta, y me parece de suyo lógico que se plantee que la mayoría de la cotización extra
una gran mayoría vaya a las cuentas individuales, porque lo que necesitamos es ahorro. Ahora, la pregunta que hace el gobierno es cómo le mejora las pensiones a los actuales jubilados. Yo creo que acá, desde ya habría que plantear lo siguiente. Hoy día hay dos caminos que plantea el gobierno, dos instrumentos, dos medidas, para mejorar las pensiones a los actuales jubilados. Y yo me pregunto si uno no debería optar por uno mientras tanto. Los dos mecanismos son, por un lado, aumentar la PGU, ¿no es cierto? Eso le mejora por definición a los actuales jubilados. Y el otro camino es el famoso seguro social, que con, según se plantea y se rechazó en la Cámara, 3 puntos de cotización, se mejora también la situación de los actuales y futuros jubilados en función de los años de cotización que hayan tenido. Yo me pregunto si habrá que duplicar los instrumentos, porque quizás uno podría plantear, dado que la plata es la misma plata, digamos, de donde salen los distintos, a lo mejor uno podría plantear, mire, voy a tener que ser menos ambicioso en la PGU, que cuesta 0,6, 0,7 puntos del PIB, que además Chile no tiene, y voy a agarrar parte de esa plata, o esa plata, para financiar una parte del seguro social y por lo tanto cargarle menos la mano a los trabajadores a través de sus cotizaciones. Yo creo que por ahí hay un espacio y quizás en eso es lo que estaba pensando el senador Lagos Weber. Esa es una primera dimensión donde yo creo que puede haber un espacio de entendimiento. Segunda dimensión, el seguro social que plantea el Ejecutivo, ustedes saben, es esencialmente el pago de hasta 0,1 UF, unos 4.000 pesos por año cotizado. Pero no hace distinción alguna si tú cotizaste un año o 30 años. Yo creo que habiendo la PGU particularmente para ayudar a quienes no han cotizado o han cotizado poco, si lo que se quiere es premiar a las personas que han ahorrado durante toda su vida, pero que tienen una pensión que no es suficiente, la verdad es que uno debiera truncar ese pago, es decir, en vez de dárselo todo, decir se lo voy a dar solo a quienes tengan 15, 20 años de cotización, por ejemplo. Eso parece justo, parece sensato y también alivia la cuenta, porque yo quisiera recordar que independiente de dónde salga la plata, la reforma de pensiones es una reforma cara y hay que financiarla, ¿ya? Y hoy día no tenemos plata, si esa es la verdad. Entonces a veces nos pasamos muchas películas en esta materia. Y lo último, acá se ha hablado con mucho énfasis en hacer solidaridad, y creo que hay un acuerdo en que hay que hacer solidaridad. Pero la solidaridad admite dos dimensiones. Una que es la que plantea el gobierno y la hace como sinónimo de solidaridad, que es la transferencia entre generaciones. Las actuales le dan a quienes ya jubilaron. Pero hay otra forma de solidaridad, entendiendo que la solidaridad siempre es un grupo le da a otro que entendemos que necesita más, que es la solidaridad dentro de una misma generación. Es decir, yo parte de mi cotización o una parte de lo que ahorro, se lo paso al de al lado que también está ahorrando. Eso es solidario, pero tiene una gran gracia, que es en base de ahorro, es puro ahorro, y Chile necesita ahorro. Entonces, yo también invitaría a pensar en fórmulas de cómo reforzar aquello, que es una solidaridad a partir de ahorro. Y yo he planteado hace mucho tiempo la idea de, por ejemplo, hacer una cotización a través del consumo, con la idea de que no todos tenemos una pega formal, hay mucha gente que es informal y que nos está aportando, pero todos consumimos. Entonces, una forma de asegurar que todos contribuyamos un poquito, y eso lo podríamos hacer progresivo, solidario, y contribuir entonces a la solidaridad, pero a través del ahorro, de una manera en que todos aportemos. Yo creo que esa ¿Cómo idea... funcionaría, perdona, poner un ejemplo de cómo funcionaría ese ahorro a través del consumo? Mira, la forma más simple es la siguiente. Piensa que en la boleta hoy día tú, cuando te la entregan, te dicen compraste algo por 100, después te pone una línea 19 de IVA, lo que pagaste. Podríamos agregarle una línea adicional que diga cotización para la pensión, 1, total pagado 120. ¿Qué hago con ese 1? Ese 1, un punto de IVA, para tener una idea, son aproximadamente 2 puntos de cotización. Son como 1.500 millones de dólares al año, ¿ya? ¿Qué podría hacer yo con esos 1.500 millones? No es que los administre el fisco, no es un impuesto que entra a la arca fiscal. Yo los agarro y los deposito en las cuentas de todos los trabajadores y trabajadoras mayores de 25 años, por ejemplo, en partes iguales, que sería hacerlo súper progresivo. Súper progresivo quiere decir que las personas de menores ingresos reciben mucho más de lo que aportaron y viceversa, ¿ya? Una fórmula como esa es solidaria en una misma generación y te permite ir ahorrando todos los años 1.500 millones de dólares, contribuyendo al ahorro, pero en este caso de una forma
solidaria. Y no como impuesto al trabajo, sino que más bien en la categoría como de impuestos generales, digamos. Claro, la idea fundamental, Connie, que tiene esto, y todos lo entendemos, todos sabemos que el problema de las pensiones, como yo he insistido en esta conversación, es que necesitan plata para financiarse, sé que no hay más que. Y por lo tanto tienen que recaudarse de alguna parte, y se recaudan de los trabajadores con pega formal. Ese es el esquema típico. Pero más o menos la mitad, un poco más de la mitad tienen pega formal, pero el resto no. Entonces tenemos un problema que hay una base de gente que no contribuye a las pensiones, pero que igual hay que pagarle pensiones porque tiene que tener un piso de dignidad. Entonces la idea de girar a esta idea de cotizar a través del consumo, insisto, es que no todos tenemos una pega formal, pero nadie se escapa de consumir. Entonces todos podemos estar contribuyendo en algo, y yo creo que esa es una cuestión que quizás debiéramos mirar en aras de tener un pilar solidario, pero no siendo los sinónimos solo de reparto, es decir, entre generaciones, sino que pensando en un esquema solidario de ahorro, que es lo que yo creo que Chile necesita. Perdona, porque aquí obviamente que el tema me queda muy grande, ¿no? Pero ¿cuánto podría tener impacto en términos de el valor, digamos, tanto de los bienes como de los servicios, el que incrementemos en un punto, porque eventualmente esto se puede traspasar finalmente al consumidor también, ese punto adicional? Por lo tanto, si algo costaba 119, ahora va a costar 120. Sí. Bueno, ahí está la incidencia del impuesto, pues, que cómo se reparte entre compradores y vendedores. No es uno, el máximo sería $1. Algo que vale 119 sube a 120, ese es el máximo. Claro. Ahora, yo creo que lo que hay que entender acá, Juan Manuel, que acá, como diríamos los economistas, no hay almuerzo gratis, y acá las pensiones hay que financiarlas de alguna parte. Y la pregunta que nos estamos haciendo es en cuánto y de dónde. ¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo? Entonces, yo creo que hay una combinación de elementos hoy día, que es la cotización que hacen los trabajadores, el aporte adicional que se está discutiendo, pues no hemos resuelto un problema en el interín, que es que sabemos que hay una gran masa de trabajadores que están en la informalidad, que no tienen pegas formales y que no están aportando. Estamos perdiendo, y eso no es justo, y estamos perdiendo una forma de recaudación, y es por eso que yo digo, pensemos en cotizar a través del consumo. Es cierto que podría subir un poquito el precio en el inmediato, hasta $1, como decíamos en el ejemplo, pero también tengamos a la vista que para las personas menores recursos, que le subió en $1, le van a devolver $3, el triple de lo que puso. Claro. Ignacio, déjame preguntarte cómo ves también que se está comportando la oposición en relación a esta negociación. Porque, claro, uno te escucha a ti y siempre estás aportando con ideas, y al igual que otros actores también, ¿verdad? Hay cierto espíritu de conceder en aquello en que efectivamente se pueda, pero el gobierno se queja de que la oposición no se sale de la idea de que el 6% tiene que ir a toda capitalización individual, y que tampoco parece necesariamente estar cediendo en la misma lógica en que terminó cediendo el gobierno, que partió con las cuentas nacionales y el 6 a solidaridad, y hoy día está pensando en el 3 y 3, incluso abierto a la opción del 4 y 2. ¿Cómo ves tú que también está llevando adelante esta negociación la oposición? Mira, yo tengo la impresión y la esperanza de que esto se está moviendo un poquito. Se ha visto varias declaraciones, bueno, está la del senador Lago, después una del senador Cruzco, que está en la Comisión del Trabajo, también dando como luces de que aquí podría haber un movimiento en una conversación que es cierto, estaba parada. También es cierto que hay una mesa técnica, que es una forma de trabajo acordada, en que los senadores de la Comisión de Trabajo designaron un representante técnico para acordar un marco de entendimiento, y están trabajando en eso. Entonces yo veo que hay cosas que están pasando, y creo que la última vez que conversamos yo era súper negativo de la probabilidad de que hubiera un acuerdo en pensiones. Ahora soy algo menos negativo. Creo que tanto en esta materia como en el tema fiscal, respecto al cumplimiento tributario, donde también se están moviendo las cosas, hay un mejor tono, un mejor clima, y a lo mejor tenemos algo. Yo creo que es súper fundamental no perder de vista, Connie y Juan Manuel, lo digo quizás como el seco de exministro de Hacienda, que cada año que sigamos postergando el tema de las pensiones, no solo es postergar tener más recursos para mejorar las pensiones, vuelvo sobre la idea de que las pensiones necesitan plata y la plata tiene que salir de alguna parte, sino que además estamos incubando un pasivo fiscal futuro. Porque para que tengan un orden de magnitud, si nosotros hace 10 años hubiéramos hecho una reforma de 6 puntos de ahorro, hoy día tendríamos $60.000 millones más en las cuentas. Claro. Es más que todo lo que, es como todo lo que se retiró. ¿Ya? Y eso son mejores pensiones, es también un mercado de capitales que funciona mejor, crédito hipotecario que funciona mejor. Y cuando no tenemos esa plata,
bueno, en algún momento esta cosa como que se presiona y explota y tiene que salir alguien a pagar la cuenta. Y quien típicamente la paga es Papá Fisco, es decir, todos los chilenos, a través de impuestos. Y quizás cuando ya es tarde, ¿no? Entonces, a través de impuestos o deuda, ¿ah? Entonces acá, ojo con que no sigamos dilatando esto. Yo espero que haya un buen clima para avanzar, entendiendo que esto creo que tiene que ser muy mayoritariamente ahorro y que hay otras fórmulas de solidaridad que se pueden explorar en esta discusión que va avanzando ahí en el Senado. ¿Ves, Ignacio Briones, que hay agua en la piscina para ese pacto fiscal? Bueno, yo creo que va a haber agua en la piscina para el acuerdo de la parte de cumplimiento tributario, que es todo lo que es anti-evasión y anti-elusión, que está en el Senado. No va a haber agua para la otra parte que van a ingresar, que es los cambios en impuestos, porque ya llegó tarde, porque ya vamos a estar completamente en modo electoral, y porque a mi juicio, y lo lamento, digamos, nunca se planteó realmente la verdad incómoda, que yo creo que hubiera sido un logro haber avanzado en eso. Que es decir, oye, la brecha de recaudación de impuestos, me van a perdonar, pero ahí están los datos, están las personas, y esa brecha hay que ir cerrándola muy de poquito, pero hay que ir cerrándola, porque si no nos seguimos haciendo trampa en el solitario y vamos a seguir pasándonos películas que con tal o cual reforma recaudamos 2 y terminamos recaudando mucho menos que 2, y nos gastamos los 2 y generamos un déficit, que es lo que hemos estado en los últimos años. Vamos a seguir con tasas de impuestos altas, donde yo creo que hay que bajarlas y hay que bajarlas fuertemente para levantar la inversión. Y esa posibilidad, yo creo, me temo, se perdió, creo muy difícil. Entonces, lo que vamos a tener es un acuerdo en materia de evasión y elusión. Y yo creo que además es un camino en que todos coincidimos, es justo, es necesario y es lógico, antes de subir impuestos, partir por recaudar lo que hoy día no se recauda, porque hay algunos frescos que evaden, otros que hacen elusión flagrante, que viola el espíritu de la norma. Partamos por recaudar ahí, hay plata, y yo creo que va a haber un acuerdo en esa materia. Ignacio, déjame pedirte una opinión a lo mejor un poquitito más política en medio de las críticas que se han levantado de manera bien persistente al gobierno. Hemos visto críticas de los empresarios también o de algunos sectores del empresariado a un gobierno que pareciera haberse puesto bien pragmático en varias cosas. Digo pragmático para no decirle que se haga vuelta carnero y no empezar con el volteretas y un poquitito el meme asociado, ¿verdad?, a toda esa cuestión. Lo hemos visto en el tema de la permisología, lo conversábamos hace un rato atrás con Tomás Santamaría respecto del litio, por ejemplo, lo estamos viendo ahora en el tema de las pensiones, probablemente en el pacto fiscal también. ¿Qué juicio más político haces tú también respecto del que puede terminar siendo el resultado del gobierno en algunas reformas que pensó en una línea al partir y que podría estar eventualmente logrando en una dirección bien distinta al terminar? Bueno, yo creo que es un dato de la causa que los logros que vaya a tener van a ser muy distintos de los elementos, en muchos sentidos, refundacionales que planteaba, Uh-huh. amén del maximalismo del programa, que fue siempre una promesa incumplible, como yo mismo señalé en su minuto. Y yo me alegro de ese cambio de posición. Yo no soy de los que va a criticar, porque palos porque hoy, porque no. Me parece positivo que haya habido un cambio de moderación por las razones que sean. Y creo que lo más importante, quizás donde deberíamos hacer la pega, es cómo institucionalizamos estos cambios de forma tal de asegurar de que no son una golondrina que hace verano, digamos, de que mañana me vuelvo a retrotraer. Por ejemplo, hace 4 años, este gobierno o las fuerzas que lo conducen tenían con mucha fuerza el discurso anti-extractivista, ¿se acordarán ustedes? Sí, claro. Poco menos que había que cerrar las minas, que no generaban valor agregado. La primera convención ya fue como el epítome de esto. Y hoy día el propio gobierno le ha puesto una lápida al anti-extractivismo por la vía de decir, quiero aumentar la producción de litio. ¿Qué más extractivista que el litio? Porque quiero tener un segundo cheque por 5.000 millones como el que tuve. Y quiero ampliar la producción. Eso es una tremenda noticia para Chile. Y eso hay que timbrarlo, hay que institucionalizarlo, hay que decir, mira, este gobierno no solo lo dijo y lo hizo cuando fue gobierno, sino que acá hay un acuerdo institucional de que nunca más la tontera del anti-extractivismo. Y como dijo el presidente en su cuenta pública, tenemos ventajas en nuestros recursos naturales que hoy día valen más que antes. Aprovechémosla, no seamos tontos, no dejemos pasar la oportunidad. Ahí tiene un ejemplo. En permiso, yo no me he cansado de decirlo, tiene un enorme valor que un gobierno de esta izquierda, de este tipo de izquierda,
ponga esto en el centro del debate, aunque sea un punto de partida. Porque yo quisiera decir que en un gobierno de derecha o de centro derecha, si uno hubiera planteado esto, lo más probable es que en el Congreso te lo tiren por la cabeza por neoliberal, Sí. destructor de la naturaleza y cosas como esas. Entonces, tiene un valor timbrarlo y seguir construyendo sobre esta primera piedra como una política de Estado en lo sucesivo al alero del mismo principio, que es proteger los bienes públicos que se requieren en los proyectos, el medio ambiente, las comunidades. Pucha, tengamos un estándar alto, pero hagámoslo de manera eficiente, expedita, predecible, no discrecional. Se pueden hacer las dos cosas, pues esa es la apuesta en la que deberíamos estar de acuerdo y sobre la cual construir como política de Estado. Entonces, institucionalizar estos cambios, lo mismo con la violencia. Todos los proyectos que ellos se pusieron hoy día los impulsan, me parece fantástico, pero ¿cómo lo institucionalizamos para que mañana, cuando haya otro gobierno, tendremos que seguir empujando, no haya una marcha atrás en esta materia? Creo, para terminar, Connie, Juan Manuel, que quizás lo que falta para poder hacer esa institucionalización o hacer creíble ese mensaje es que además del mea culpa, de darse vuelta, que además lo ha hecho sobre todo el presidente, el mea culpa, yo creo que ha estado bastante solo en ese mea culpa, ese mea culpa tiene que ser compartido por los líderes de esa coalición y compartido tienen que dar una explicación, una justificación de ese cambio, porque eso lo hace más creíble, más permanente en el tiempo. Yo creo que si logramos que estos cambios en la buena dirección sean permanentes, pucha que podemos construir harto para adelante y es lo que creo que hay que aspirar como país. Claro, tu temor es que si eventualmente quienes hoy gobiernan se convierten de vuelta en oposición, se esté borrando con el codo lo que escribieron con la mano. A eso voy, por eso que hay que institucionalizarlo y volviendo al inicio de esta conversa, cuando uno ve las declaraciones del diputado Winter, más allá de la opinión que tenga sobre las declaraciones, lo que subyace al final es la pregunta de si es creíble que están comprometidos con mejorar las pensiones cuando al mismo tiempo estarían disponibles para minarlas, para destruirlas vía nuevos retiros. Claro. ¿Te fijas? Entonces, o si es creíble el discurso de que me arrepiento tanto de haber hecho retiro, pucha que la embarré, me di cuenta de los costos que tuvo en la ciudadanía, pucha, no los vi, no escuché a los economistas que me lo dijeron, pero ahora sí me doy cuenta que eso que dijeron es creíble cuando al mismo tiempo hoy día, las circunstancias actuales, veladamente se pone arriba de la mesa un nuevo retiro. Yo creo que ese es el problema de fondo, cómo tú haces creíble en el largo plazo estos cambios, y por eso creo que timbrarlos institucionalmente, sobre todo aquellos que son proyectos de ley como los permisos, hay que hacerlo sí o sí para tener una plataforma sobre la cual construir. Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Hacienda, esta mañana conversando con nosotros en Infinita. Ignacio, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. No, un gusto, que estén súper bien. Buenos días. Muchas gracias, Ignacio. Chao.